El aire de la mañana valenciana, ya tibio a las 9, se colaba por la ventana abierta de la modesta oficina de Justicia para Todos. Adama Diop, abogado, 38 años, corpulencia que llenaba su silla y una inteligencia que a menudo desbordaba las estrechas expectativas de los demás, escuchaba con paciencia a la señora Remedios. La anciana, con su bastón y un torrente de angustias sobre un contrato de alquiler leonino, representaba el día a día de la ONG. Adama, con su piel oscura que contrastaba con las paredes encaladas y su traje impecable que parecía siempre un poco tenso sobre sus hombros anchos, asentía, sus gafas de montura fina resbalando ligeramente por la nariz. Entiendo, señora Remedios, entiendo. Su voz era un barítono calmado, un ancla en la tormenta de palabras de la mujer. Revisaremos esta cláusula. Parece abusiva, sí. A su lado, Sofía, la abogada joven, blanca, de energía nerviosa y ojos brillantes de idealismo, tomaba notas febrilmente. Admiraba la capacidad de Adama para desenredar los problemas más enrevesados con una serenidad que a ella le faltaba. Adama era consciente de las miradas. Siempre. La mirada inicial que lo catalogaba, grande, negro, quizás lento, quizás una amenaza sutil hasta que su elocuencia y su lógica implacable desmontaban los prejuicios. Había aprendido a vivir con ello, a usarlo incluso. Su presencia física era innegable, su intelecto una sorpresa que disfrutaba desplegar. Pero bajo la superficie de profesionalismo y paciencia bullía un cansancio antiguo, el de tener que demostrar el doble, el de nadar contracorriente en un río de suposiciones. Se ajustó las gafas. Sofía, por favor, busca jurisprudencia sobre cláusulas suelo en alquileres de renta antigua. Creo que podemos encontrar algo. La puerta se abrió y entró el cartero, dejando un sobre con el sello oficial del ayuntamiento. Era para Adama. Dentro, una notificación. No era para la señora Remedios. Era sobre Omar, un pequeño comerciante del barrio del Carmen, cliente de la ONG, a quien Adama había ayudado a conseguir los permisos para su tienda de artesanía. Una inspección fiscal, exhaustiva, detallada y aparentemente desproporcionada para un negocio tan pequeño. Firmaba un tal inspector jefe Javier Garrido. Un escalofrío leve, casi imperceptible, recorrió la espalda de Adama. El nombre le resultaba vagamente familiar, asociado a algo desagradable, un eco de historias oídas en los pasillos de los juzgados. ¿Problemas?, preguntó Sofía, notando el cambio en su expresión. Adama releyó el documento. Parece que nuestro amigo Omar va a tener una visita, y no de las agradables. Dobló el papel con precisión. Inspector jefe Javier Garrido, tendré que ir a ver de qué se trata esto personalmente. Había una nota en su propia voz que no le gustó, una premonición de que aquello no sería una simple formalidad. El calor del verano valenciano, que apenas comenzaba, de repente pareció más opresivo. El despacho del inspector jefe Javier Garrido estaba en la parte noble del ayuntamiento, un edificio imponente que contrastaba con la humildad de Justicia para Todos. Mármol frío, techos altos, el eco de pasos importantes. Adama sintió el cambio de atmósfera como una presión física. La secretaria de Garrido, una mujer de mediana edad con una permanente impecable y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, lo examinó de arriba a abajo antes de indicarle que esperara. Adama notó la evaluación. Su traje, aunque limpio y correcto, no era de diseño. Su cuerpo ocupaba más espacio del habitual en las delicadas sillas de la antesala. El señor inspector le recibirá en un momento, dijo ella, con un tono que sugería que un momento podría ser una medida de tiempo elástica. Y lo fue. 45 minutos después, bajo el zumbido del aire acondicionado que apenas mitigaba el calor filtrado por los ventanales, la puerta se abrió. Javier Garrido apareció en el umbral. Era la antítesis de Adama. Delgado hasta lo enjuto, unos 50 años, cabello canoso perfectamente peinado, un traje gris marengo que parecía hecho a medida para un cuerpo sin concesiones. Su mirada, fría y calculadora, se posó en Adama con una fracción de segundo de lo que Adama reconoció como sorpresa mal disimulada, seguida de una cortesía gélida. «Señor Diop», la voz de Garrido era tan pulcra como su apariencia. Extendió una mano lánguida. El apretón fue breve, sin firmeza. «Pase, por favor». El despacho de Garrido era grande, impersonal, dominado por una enorme mesa de caoba y una vista panorámica de la plaza. Adama tomó asiento en la silla que le indicaron, sintiendo cómo se hundía ligeramente más de lo que le gustaría. «Bien», comenzó Garrido, rodeando su mesa para sentarse en su sillón de cuero, que emitió un leve suspiro de autoridad.
Abogado de Omar Benjelloun, dice la notificación. Abrió una carpeta que parecía contener solo un par de hojas. Un caso peculiar para su organización, ¿no cree? Creía que Justicia para Todos se dedicaba a asuntos más sociales. Adama mantuvo la calma. Defendemos los derechos de todos los ciudadanos, inspector, incluido el derecho a no ser sometido a un escrutinio fiscal que parece a primera vista excesivo para la naturaleza de su negocio. Garrido enarcó una ceja. Una sonrisa fina, casi imperceptible, jugó en sus labios. Excesivo, dice usted. Señor Diop, aquí en la Administración Tributaria tenemos procedimientos, y los seguimos al pie de la letra. Quizás lo que a usted le parece excesivo es simplemente eficiencia. Clavó sus ojos claros en Adama. ¿Está usted familiarizado con la Ley General Tributaria, artículo 14, apartado B, sobre las potestades de inspección? Era una pregunta retórica, una pequeña exhibición de poder. Perfectamente familiarizado, inspector, y también con el principio de proporcionalidad que debe regir todas las actuaciones administrativas. Adama notó que Garrido no usaba su título académico, solo señor Diop. Era sutil, pero significativo. La conversación continuó por esa línea. Garrido esquivaba las preguntas directas sobre la motivación de la inspección, refugiándose en la jerga administrativa y en una supuesta aleatoriedad de los controles. Pero Adama percibía algo más. En la forma en que Garrido lo miraba, en la elección de sus palabras, había un desdén apenas velado, una condescendencia que iba más allá del típico funcionario con exceso de celo. Era como si la sola presencia de Adama, un hombre negro y corpulento defendiendo a un inmigrante, fuera una anomalía que el sistema de Garrido necesitaba corregir, o al menos poner en su sitio. Entenderá, señor Diop, dijo Garrido al final, juntando las manos sobre la mesa, que tenemos la obligación de asegurar que todo el mundo cumple, absolutamente todo el mundo. El énfasis en las últimas palabras pareció dirigirse directamente a Adama. Le haremos llegar una lista detallada de la documentación que necesitamos. Espero su total colaboración. Al salir del despacho, Adama sintió el calor de la calle como un golpe. La cortesía helada de Garrido había sido más agotadora que cualquier discusión a gritos. Esto no es por Omar, pensó, o no solo por Omar. Había algo personal, algo visceral en la actitud del inspector, y Adama sabía que aquello era solo el comienzo. Los días siguientes confirmaron sus peores sospechas. La lista de documentación requerida para la tienda de Omar era monumental, desproporcionada. Balances de los últimos 5 años, Omar apenas llevaba 2 con la tienda, facturas detalladas de proveedores mínimos, registros de inventario que un pequeño artesano difícilmente llevaría con ese nivel de detalle. Los plazos eran ajustadísimos. Adama y Sofía trabajaban hasta tarde en la pequeña oficina de la ONG, el ventilador removiendo el aire caliente y el aroma a papel viejo. «Esto es una locura, Adama», exclamó Sofía una noche, apartando una pila de papeles con frustración. «Está claro que va a por él, y a por nosotros por defenderle». Sus mejillas estaban sonrojadas por el calor y la indignación. Adama suspiró, masajeándose las sienes. «Lo sé, Sofía. Es una táctica de desgaste. Quiere que nos ahoguemos en burocracia, que cometamos un error o que simplemente nos rindamos». Su voz sonaba cansada. El optimismo profesional que siempre intentaba proyectar se resquebrajaba por momentos. ¿Y qué hacemos? No podemos conseguir todo esto en una semana. Es imposible. «Haremos lo que podamos», dijo Adama con una determinación que contrastaba con su fatiga. «Presentaremos lo que tengamos y solicitaremos una prórroga formalmente, argumentando la desproporcionalidad. Cada paso que demos lo haremos constar por escrito. No le daremos ninguna excusa». Pero Garrido parecía anticipar cada movimiento. Las solicitudes de prórroga eran denegadas con respuestas lacónicas que citaban necesidades del servicio. Las reuniones solicitadas por Adama para clarificar los requerimientos eran canceladas en el último minuto o pospuestas indefinidamente. Cuando finalmente conseguía una, Garrido lo hacía esperar durante horas en la antesala solo para dedicarle unos minutos apresurados, llenos de evasivas y una apenas disimulada impaciencia. «Está jugando con nosotros», le dijo Adama a Sofía. «Disfruta de esto. Disfruta viéndome aquí, esperando su antojo». La procesión de funcionarios trajeados, delgados y pálidos, que entraban y salían del despacho de Garrido con deferencia, solo servía para subrayar el contraste con su propia figura, sentada pacientemente en una silla que parecía encogerse bajo su peso.
Tenemos que encontrar algo sobre él, Adama, sugirió Sofía, con los ojos brillantes de combatividad. Tiene que haber otros casos, otras personas a las que haya tratado así. Adama asintió lentamente. Era arriesgado. Una investigación sobre un inspector jefe del ayuntamiento, por muy discreta que fuera, podía tener consecuencias. Pero sentía que no le quedaban muchas opciones. La estrategia de Garrido era asfixiarlos legalmente, hacer que la defensa de Omar fuera tan costosa y agotadora que la ONG, con sus recursos limitados, tuviera que abandonar, y Adama no estaba dispuesto a permitirlo. No solo por Omar, sino por el principio, por todos los Omares que no tenían a nadie. Comenzaron discretamente. Sofía, con su habilidad para navegar por bases de datos y foros online, buscó cualquier mención a Javier Garrido en sentencias judiciales, artículos de prensa local antiguos o incluso comentarios anónimos en blogs sobre la administración valenciana. Adama, por su parte, activó su red de contactos informales, otros abogados, procuradores, algún funcionario desencantado que le debía un favor. Los primeros resultados fueron escasos. Garrido era un hombre precavido, con una imagen pública intachable. Provenía, según averiguaron, de una familia con ciertas conexiones en la política local menor y en la judicatura, lo que explicaba en parte su ascenso y su aparente inmunidad. Sin embargo, poco a poco empezaron a surgir patrones. Pequeñas historias, nunca probadas del todo, de comerciantes inmigrantes que habían sufrido inspecciones particularmente rigurosas, por parte de equipos dirigidos por Garrido. Denuncias por trato displicente o comentarios inapropiados que siempre acababan archivadas por falta de pruebas concluyentes o interpretaciones subjetivas. Nada sólido, pero sí un rastro, un aroma a podredumbre bajo el barniz de eficiencia. «Es un zorro», comentó Adama, revisando las notas de Sofía. «Sabe cómo moverse al límite de la legalidad, cómo intimidar sin dejar huellas demasiado evidentes. Su discriminación es de guante blanco». Mientras tanto, la presión sobre el caso de Omar no cesaba. Garrido envió una nueva notificación, esta vez solicitando las declaraciones de la renta personales de Adama y Sofía, alegando que, como representantes legales de la ONG que asistía a Omar, debían demostrar la transparencia de sus propias finanzas para evitar cualquier conflicto de intereses. Era una extralimitación flagrante, un intento descarado de intimidación personal. «Esto ya es el colmo», dijo Sofía, con la voz temblorosa de ira. «No tiene derecho». Adama sintió una oleada de fría rabia, pero la controló. No lo tiene. Y esta vez creo que ha cometido un error. La solicitud era tan claramente abusiva que podría ser el punto de inflexión que necesitaban, si sabían cómo jugarlo. Voy a solicitar una reunión con él, una última vez, para clarificar este nuevo requerimiento. Una idea comenzaba a tomar forma en su mente, arriesgada, pero quizás la única salida. Necesitaba que Garrido se expusiera, que su arrogancia lo llevara a bajar la guardia. Consiguió la reunión para 2 días después. Adama se preparó meticulosamente. No solo revisó cada coma de la legislación pertinente, sino que también pensó en la puesta en escena, en la psicología del encuentro. Eligió su traje más sobrio, se aseguró de que sus gafas estuvieran impolutas. Llevaba consigo un pequeño dispositivo de grabación de audio, del tamaño de un pendrive, un regalo de un cliente agradecido. Un periodista de investigación. Nunca lo había usado, pero sentía que esta vez era necesario. La ley permitía grabar conversaciones en las que uno era partícipe, especialmente si era para defenderse de una injusticia. Era un riesgo calculado. Garrido lo recibió en su despacho con la misma frialdad calculada, pero Adama detectó un nuevo brillo en sus ojos, una especie de satisfacción depredadora. Probablemente creía que Adama venía a suplicar o a protestar inútilmente. «Señor Diop», dijo Garrido, casi paladeando las sílabas. Esperaba su visita. ¿Algún problema con nuestra última solicitud de información? Adama se sentó, activando discretamente la grabadora en el bolsillo interior de su chaqueta. «Inspector Garrido, estoy aquí para expresar mi profunda preocupación por la naturaleza de ese requerimiento. Solicitar nuestras declaraciones de renta personales excede claramente el ámbito de la inspección al señor Benjelloun y parece tener una intención puramente intimidatoria hacia los letrados de su defensa y hacia la propia ONG. Solicitar nuestras declaraciones de renta personales excede claramente el ámbito de la inspección al señor Benjelloun y parece tener una intención puramente intimidatoria hacia los letrados de su defensa.
Y Garrido sonrió, una sonrisa que no calentaba el ambiente gélido de su despacho. Intimidatoria, dice. Señor Diop, usted parece ver fantasmas donde solo hay procedimientos estándar. La transparencia es fundamental, ¿no cree? Especialmente para organizaciones que, como la suya, manejan, bueno, ya sabe, fondos de origen diverso y defienden a individuos cuya situación fiscal a veces es, digamos, creativa. El insulto era velado, pero directo. Adama sintió la sangre subirle a la cabeza, pero su voz se mantuvo firme. Nuestra ONG se financia de forma completamente transparente, inspector, a través de donaciones y subvenciones públicas auditadas. Y el señor Ben Jeyun es un pequeño comerciante honrado, no un defraudador. Esta inspección y ahora este requerimiento hacia nosotros parece una represalia por el simple hecho de ejercer nuestro derecho a la defensa. ¿Represalia? Garrido soltó una risita seca. Se reclinó en su sillón, adoptando un aire de superioridad. Mire, Diop, permítame que le tutee, creo que ya hemos alcanzado cierta confianza. Usted y yo sabemos cómo funciona esto. Hay gente que se esfuerza, que contribuye, que mantiene el sistema. Gente de orden. Y luego hay otros, que siempre están en los márgenes, buscando el resquicio, la ayuda social, el victimismo. Gente como su cliente. Y francamente, a veces los que los defienden no son muy distintos. Adama lo miró fijamente. Inspector, ¿está usted sugiriendo que mi origen étnico, o mi apariencia física, o la de mi cliente, tienen algo que ver con esta inspección? Garrido pareció disfrutar la pregunta. Se inclinó hacia adelante. Yo no he dicho eso, Diop, pero no seamos ingenuos. Las estadísticas están ahí, ciertos grupos, llamémoslos así, tienden a presentar mayores índices de economía sumergida, de irregularidades. Es un hecho, y nosotros estamos aquí para poner orden. Hizo una pausa, su mirada recorriendo a Adama con descaro. Usted es un hombre inteligente, se le ve, aunque, permítame la franqueza, su presencia es un tanto imponente. No es lo habitual en estos despachos. Uno se pregunta cómo alguien como usted acaba dedicándose a estos casos menores. Podría aspirar a más, ¿no cree? Si se adaptara un poco al entorno, claro. Cada palabra era una aguja. Adama sintió el peso de años de comentarios similares, de juicios velados, pero esta vez cada palabra estaba siendo registrada. Mantuvo la compostura. Mi aspiración, inspector, es que se haga justicia, y que funcionarios como usted cumplan la ley sin prejuicios. Lo que acaba de decir es profundamente discriminatorio y confirma mis sospechas sobre la motivación real de esta inspección. Garrido pareció darse cuenta de que quizás había hablado de más. Su sonrisa se borró. Está usted sacando mis palabras de contexto, Diop. Soy un profesional, y le aseguro que esta inspección seguirá su curso, y la solicitud de sus datos personales se mantiene. Si no colaboran, entenderé que tienen algo que ocultar. Se levantó, dando por terminada la reunión. Que tenga un buen día. Adama se levantó también, sintiendo un nudo de tensión en el estómago, pero también una chispa de algo parecido a la esperanza. Tenía la grabación. Era arriesgado usarla, pero era la prueba que necesitaba. Salió del despacho y una vez en el pasillo respiró hondo. El aire olía a cera de suelo y a poder rancio. La jugada de Garrido era clara. O cedían y se exponían a un escrutinio sin fin, o se resistían y eran acusados de obstrucción. De vuelta en la oficina, Adama le contó a Sofía lo ocurrido, omitiendo al principio el detalle de la grabación. Quería ver su reacción, medir sus opciones. Sofía estaba lívida. «Es un cerdo racista y clasista», exclamó. «Hay que denunciarlo. Esto no puede quedar así». Adama asintió. «Estoy de acuerdo, pero una denuncia basada solo en mi palabra contra la suya, ya sabes cómo acabaría. Necesitamos más». Entonces le habló de la grabación. Los ojos de Sofía se abrieron como platos. «¿Lo grabaste?» «Adama, eso es brillante y peligroso. Lo sé, pero era necesario. Ahora tenemos que decidir cómo usarlo». Pasaron los 2 días siguientes analizando la situación. La grabación era clara. Los comentarios de Garrido eran inequívocamente discriminatorios, pero presentarlos directamente podría volverse en su contra si se consideraba una violación de la privacidad de Garrido, a pesar de que Adama era parte de la conversación y el contexto era profesional. Tenían que ser inteligentes. Mientras tanto, llegó el golpe de Garrido. Una notificación formal con una propuesta de sanción para Omar Ben Jeyun por supuestas irregularidades graves detectadas en la documentación, incompleta, por supuesto, que habían podido presentar. La multa era astronómica, suficiente para arruinar al pequeño comerciante.
y, como colofón, una nota al pie indicando que, dada la falta de colaboración de sus representantes legales, Adama y Sofía, al no presentar sus propias declaraciones de renta, se abría una investigación preliminar sobre posibles irregularidades en la gestión de la ONG Justicia para Todos. Era la guerra total. Garrido no solo quería destruir a Omar, sino también a la organización que se atrevía a plantarle cara. «Nos quiere hundir», susurró Sofía, pálida. Adama apretó los puños. El cansancio, la frustración, la ira, todo se arremolinaba en su interior, pero por encima de todo una fría determinación. «No lo hará», dijo en voz baja pero firme. «No se saldrá con la suya». Decidió que la mejor estrategia era solicitar una audiencia formal de revisión de la propuesta de sanción ante el superior directo de Garrido, el director general de Servicios Tributarios del Ayuntamiento. Era un procedimiento establecido. En esa audiencia expondría no solo las irregularidades de la inspección a Omar, sino también la conducta del inspector Garrido. La grabación sería su carta de triunfo, pero tendría que jugarla con sumo cuidado. La audiencia fue fijada para la semana siguiente. La sala de reuniones era solemne, con una larga mesa de madera oscura y retratos de antiguos dignatarios en las paredes. Estaban presentes Adama y Sofía, Javier Garrido, con una expresión de confianza arrogante, y el director general, Manuel Valcárcel, un hombre de unos 60 años, con fama de ser riguroso pero justo. 2 asesores flanqueaban a Valcárcel. Garrido fue el primero en hablar. Expuso su caso contra Omar con una fluidez ensayada, citando artículos y reglamentos, presentando gráficos y tablas que supuestamente demostraban las graves irregularidades del comerciante. Pintó a Omar como un evasor recalcitrante y a Adama como un abogado obstruccionista que intentaba entorpecer la labor de la administración. Su tono era el de un servidor público irreprochable, cumpliendo con su deber a pesar de las dificultades. Cuando terminó, Valcárcel se volvió hacia Adama. «Señor Diop, su turno». Adama respiró hondo. Todas las miradas estaban puestas en él. Sintió el peso de la corpulencia que a menudo lo hacía destacar, el color de su piel que en ese entorno de poder predominantemente blanco lo convertía en una excepción. Pero también sintió la fuerza de la verdad que iba a exponer. Comenzó con calma, su voz de barítono llenando la sala sin esfuerzo. «Director general, señores, lo que el inspector Garrido ha presentado como una inspección rutinaria es, en realidad, un caso flagrante de abuso de poder y discriminación». Metódicamente, Adama desmontó cada uno de los argumentos de Garrido sobre Omar. Presentó copias de la documentación, la que les habían permitido entregar, demostró cómo los requerimientos habían sido desproporcionados, los plazos imposibles, las respuestas de la inspección evasivas o inexistentes. Expuso el patrón de comportamiento, la fijación personal del inspector. Garrido lo escuchaba con una sonrisa condescendiente, negando con la cabeza de vez en cuando, como si oyera las divagaciones de un niño. «El inspector Garrido», continuó Adama, «ha intentado no solo arruinar a un pequeño comerciante honrado, el señor Bencheyun, sino también intimidar y desacreditar a la organización que lo defiende, Justicia para Todos, llegando al extremo de solicitar información personal de sus letrados sin ninguna base legal». «Eso es falso», interrumpió Garrido. «Mis requerimientos siempre han estado amparados por la ley. El señor Diop está intentando desviar la atención de las irregularidades de su cliente». Valcárcel levantó una mano. «Inspector, deje que el señor Diop termine». Adama miró directamente a Garrido. «Inspector, usted afirma que actúa sin prejuicios, pero sus acciones y sus palabras dicen lo contrario». Se volvió hacia Valcárcel. «Director general, tengo pruebas de que la actuación del inspector Garrido no ha estado guiada por la objetividad ni por la legalidad, sino por prejuicios personales de carácter discriminatorio». Un murmullo recorrió la sala. Garrido se puso rígido. «¿Pruebas? ¿Qué insinúa este señor?» «No insinúo, inspector. Afirmo». Adama sacó el pequeño dispositivo de grabación de su bolsillo. «En una reunión en su despacho el pasado martes, usted hizo una serie de comentarios que revelan su verdadera motivación. Comentarios sobre mi persona, sobre mi cliente, basados en estereotipos raciales y clasistas. Comentarios que, con su permiso, director general, me gustaría que escucharan». El silencio en la sala era absoluto. Garrido palideció visiblemente. «Una grabación. Eso es ilegal. Está violando mi privacidad».
Inspector, intervino Adama con calma, yo era parte de esa conversación y la grabé para protegerme de lo que considero un abuso y una actuación injusta por su parte. La ley me ampara en estas circunstancias. Miró a Valcárcel. ¿Me permite proceder, director? Valcárcel, con el rostro serio, asintió lentamente. Proceda, señor Diop. Adama conectó el dispositivo a un pequeño altavoz portátil que Sofía había traído. Presionó play. La voz de Garrido, clara y arrogante, llenó la sala. Usted y yo sabemos cómo funciona esto. Hay gente de orden, y luego hay otros que siempre están en los márgenes, gente como su cliente. Francamente, a veces los que los defienden no son muy distintos. Siguieron los comentarios sobre la presencia imponente de Adama, sobre cómo alguien como usted podría aspirar a más si se adaptara. Cada palabra caía como una piedra en el estanque de la solemnidad de la sala. Cuando la grabación terminó, Garrido estaba lívido, con una mezcla de rabia y pánico en los ojos. Los asesores de Valcárcel se miraban entre sí, claramente impactados. Sofía contenía la respiración. Valcárcel carraspeó. Su mirada se clavó en Garrido, fría como el acero. «Inspector Garrido, ¿tiene algo que decir sobre lo que acabamos de escuchar?» Garrido farfulló. «Mis palabras han sido sacadas de contexto. Él me provocó. Es una manipulación». Pero su voz carecía de convicción. La arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una desesperación apenas contenida. «Lo que hemos escuchado, inspector», dijo Valcárcel con severidad, «parece bastante claro, y es profundamente preocupante». Se volvió hacia Adama. «Señor Diop, le agradezco su valentía al traer esto a nuestra atención». La reunión terminó poco después. La propuesta de sanción contra Omar Benjeyún fue inmediatamente suspendida. Se anunció la apertura de una investigación interna exhaustiva sobre los métodos y la conducta del inspector jefe Javier Garrido, quien fue apartado de sus funciones mientras durara dicha investigación. Garrido salió de la sala sin mirar a nadie, su impecable traje pareciendo de repente demasiado grande para un cuerpo encogido por la humillación. Días después, la notificación oficial llegó a la Oficina de Justicia para Todos. Sofía la leyó en voz alta, con una emoción que apenas podía contener. Victoria. Adama escuchaba, una leve sonrisa dibujándose en sus labios. Era una sonrisa cansada, pero genuina. Se acercó a la ventana, contemplando el bullicio de la calle valenciana, el sol del verano brillando sobre los tejados. El calor ya no parecía tan opresivo. «Lo conseguimos, Adama», dijo Sofía, radiante. «Sí», asintió él. «Hemos ganado esta batalla». Miró los expedientes que se acumulaban en su mesa. Sabía que la guerra contra la discriminación, contra los Garridos del mundo, grandes o pequeños, era una lucha de largo aliento, una que probablemente duraría toda su vida. Pero hoy había una muesca más en el lado de la justicia. Un hombre pequeño había sido defendido, un hombre poderoso había sido expuesto. Y él, Adama Diop, abogado, negro, corpulento, hijo de inmigrantes, había demostrado una vez más que la dignidad y la inteligencia no entendían de apariencias ni de prejuicios. «Tenemos mucho trabajo por delante, Sofía», dijo, volviéndose hacia su joven colega, la sonrisa aún en sus labios. Tomó el siguiente expediente. Y el trabajo continuó.